Y todos tienen que ver en el mundo, en un gran porcentaje, aquellos católicos, cristianos y no cristianos, pero informados, todos tienen que ver con el adiós al Papa Francisco, el pontífice, en el caso nuestro, que tanto amó al Paraguay. Y yo le transfiero esta consulta al querido amigo e invitado primero especial en el día de la fecha, el Duque de Areguá, Mario Luis Peña Ferrario. ¿Cómo te va, Duque? Todo de azul viniste hoy. Sí, Todo de azul. Me gusta el azul. Y vos no sos colorado, ¿caso? Sí, soy de familia tradicional. ¿Cómo? Acércate. Soy de familia tradicionalmente colorada, ¿verdad? Yo soy colorado, pero no le doy mucha importancia a la actividad política. ¿Se va a enojar entonces Horacio Cartes? ¿Por qué se va a enojar si es mi amigo de hace mucho tiempo? Y bueno, ¿no? y por eso. Y No, decir que no le hace caso a su partido, si él es el presidente de la ANR. No soy militante del Partido Colorado. Tengo afinidad con el Partido Colorado, pero no soy militante, ¿verdad? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Sí. Bueno, la opinión tuya respecto a este acontecimiento que enluta al mundo, porque sin lugar a dudas el Papa Francisco es un gran referente de la humanidad y hasta último momento, parece mentira, pero él estuvo ahí haciendo sus trabajos respectivos, en la bendición Urbi et Orbi, y después de unas horas anuncian que falleció el Papa Francisco. Hasta último momento él estuvo desempeñándose profesionalmente, diríamos, y le costaba mucho porque tenía la cuestión respiratoria bastante afectada, le costaba mucho hablar y comunicarse, pero estaba ahí incólume, increíble. Habrá hecho un sacrificio tremendo este señor, ¿verdad? Pero toda su vida ha sido sacrificada, no solamente los últimos días de su vida. Una persona que se brindó siempre a la gente más humilde y era una especie de outsider dentro del Vaticano, porque él rompió el esquema este protocolar del Vaticano. Realmente marcó una época, no solamente dentro de la Iglesia Católica, sino también dentro del esquema mundial, porque el mundo está cambiando indudablemente y cambia en forma acelerada, con los nuevos protagonistas que realmente están fuera de la norma, digamos, no pertenecen generalmente al establishment, hay gente que sale de un rubro totalmente diferente y entra a tratar de modificar lo que es a veces inmodificable. ¿Sí? Hubo muchos cambios en los últimos años, en las últimas décadas dentro del mundo vaticano. Muchísimos cambios con Francisco, indudablemente que revolucionó el esquema dentro del Vaticano y también simplificó la vida dentro del Vaticano, porque él era un tipo muy austero. Muy austero. Muy austero, ¿verdad? Entonces hizo que también el Vaticano, la gente, que el establishment del Vaticano vuelva a tener una vida más, digamos, más sencilla y menos protocolar. Siempre estaba con una sonrisa. Increíble. A flor de piel. Siempre estaba con una sonrisa y tenía un gran sentido del humor. Un gran sentido del humor. Sí, eran sus características. Sí. Y además, hoy estuve viendo unas imágenes, creo que fue en Chile, cuando un viaje que tuvo allá el Papa con toda su comitiva, y estaba bordeado, digamos, esa caravana bordeada por militares y caballos y gente que montaba estos caballos, y él se percató de que uno de esos caballos como que se hace que el jinete se caiga, porque o frenó bruscamente o se resbaló el caballo y cayó el jinete al asfalto, digamos, y ordenó el Papa Francisco parar el coche donde él iba. Se baja y pregunta qué le pasó y si está bien. Ahí tenemos las imágenes. Increíble. Qué humano, ¿verdad? Porque otro se hubiera continuado nomás la caravana. Sí. No, es que el Papa Francisco, indudablemente, no te olvides que es jesuita, que es la escuela revolucionaria de la Iglesia Católica.
Él indudablemente era una persona diferente a los demás. Y tenía esa característica de... Era una persona que toda su vida estuvo al servicio de los demás, no a su servicio. Esa es una de las características del Papa Francisco también. Él convivió mucho ahí con las villas paraguayas en la Argentina, también en Buenos Aires. Él tuvo esa No, y esa solidaridad. No, y esa vivencia, ¿verdad? Esa solidaridad. Y generalmente los jesuitas son realmente, es una parte especial de la Iglesia Católica, son muy, están avanzados, digamos, en el tiempo, se actualizan en el tiempo. No se quedan en el pasado ni tampoco en el protocolo pesado que tiene la Iglesia Católica, como la mayoría de las religiones también, ¿verdad? Salen un poco del esquema natural de lo que es el Vaticano, que indudablemente tiene todo un mecanismo muy especial por la investidura misma que representa al Papa para los católicos. Y una máquina diplomática gigantesca. No, gigantesca, que tiene miles de años de tradición. Porque acá hasta Roma, a visitar al Papa Francisco, estuvo todo el mundo. Pero por supuesto, Vladimir Putin es un líder mundial, Bruno, no te olvides que es un líder, y sobre todo Estados Unidos, todo verdad, que indudablemente que causó una revolución dentro del Vaticano y dentro de la esfera diplomática del Vaticano, ¿verdad? Una de sus frases célebres es: pero qué mentiroso sos. Qué mentiroso que sos. Esa es una característica del ser humano, porque generalmente llevamos todos caretas, nunca damos 100% a conocer lo que somos. No, era una persona, no porque ya haya... Vos tenés varias máscaras, che. Todos tenemos máscaras, ¿Te parece? Sí, yo no voy a negar que tengo varias máscaras. Pero vamos directo otra vez a este tema que... Aparte, tenés que tener varias máscaras en este mundo, porque este es un mundo bastante complicado y conflictuado. Entonces no te podés dar a conocer plenamente, porque te vas a sentir expuesto a las debilidades humanas. Lo que pasa es que este mundo está siendo manejado por Medusa y sus disímiles múltiples serpientes y las cabezas de estas y los venenos de cada una de estas serpientes. ¿No te parece? Sí, así mismo, es así mismo. Medusa así mismo maneja el mundo. Bueno, y nuestro mundo acá también particularmente, ¿verdad? Pero vamos de vuelta a... Notable, en 12 años de papado no tuvo la oportunidad de recalar en su propio país. Sí, esa es una de Papa. Esa es una de las características del Papa Francisco, que él realmente visitó toda parte de América, prácticamente gran parte de América y de Europa, indudablemente, y de otros países del continente también. Pero a la Argentina no volvió. Él no sé por qué el tipo no quería recabar de vuelta como papa en la Argentina. A lo mejor tenía alguna recalar cosa, ahí, sí. Bueno, lo que pasa es que los países cercanos a la Argentina, Chile mencionado y Paraguay, Brasil fue el primer país que visitó. Fueron los más cercanos, digamos, sí. ¿Verdad? Pero nunca llegó, no sé si fue al Uruguay. Pero, no, me parece que no fue al Uruguay. Pero nunca llegó a la Argentina. Ahí había un problema político, pienso yo, que indudablemente no quería él enfrentarse o crear un conflicto yendo a la Argentina dentro del esquema político argentino, indudablemente. Ayer estuvo acá. Se mantuvo más, digamos, al margen de todos esos problemas. Ayer estuvo aquí el embajador Kriskovich y nos contó pormenores de cómo fue para que Paraguay estuviera más cerca más cerca del Papa, en el sentido de cuando se organizaban sus viajes, ¿verdad? Porque habían otras peticiones de Colombia, seguro, de Perú, de no sé dónde, pero Paraguay, él dijo, voy a Paraguay. O sea que... Bueno, él tenía una gran conexión porque él estuvo mucho tiempo en las villas, en Buenos Aires, ¿verdad? Que está generalmente habitado por su mayoría de paraguayos, y tenía una gran conexión con el Paraguay, tenía una gran admiración hacia la mujer paraguaya, porque era un gran conocedor también de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Y él leyó mucho sobre eso y tenía una admiración hacia el pueblo paraguayo, indudablemente. Yo tengo una síntesis, o sea, me llegaron muchas cosas entre ayer
y hoy y antes de ayer también, en realidad desde ayer, porque ayer se notificó lo del fallecimiento. No, él tuvo la muerte de los santos, murió en forma prácticamente instantánea, entonces, y en pleno sentido. Esa es una característica también fabulosa de poder uno pasar al más allá en esa forma sin tener una etapa de sufrimiento. Bueno, así mismo es, y yo quiero conseguir a ver esto que le voy a pasar a el amigo José o a Marcelo, y que pongan el audio fuerte, porque acá se sintetiza prácticamente el sentir de los paraguayos para con el Papa Francisco, el significado del Papa Francisco. Ahí está, ya le envié a José el audio que lo puede poner, es del general Carlos Jara, que estuvo por acá también siendo entrevistado varias veces, y es un paraguayo de ley, un paraguayo que se emocionó ayer al ser notificado el fallecimiento del Papa Francisco, el general Carlos Jara, pero que sintetiza este mensaje, el sentir de todos nosotros, prácticamente de todos nosotros. Así que cuando indiquen, vamos con ese audio, que es muy importante escucharlo. Y también, bueno, vamos a escuchar al general Carlos Jara respecto al fallecimiento del Papa Francisco. Mira, Bruno, yo creo que mucho tiempo no vamos a ver y tener un Papa que distinga tanto al Paraguay. Y eso ocurrió porque es argentino, vecino nuestro. Y él me recuerda al Papa Bueno, a Juan XXIII. Y este también es el Papa Bueno. Y su cariño y su reconocimiento al Paraguay es algo increíble. Eso no cualquiera lo hace. Poniéndole en primer lugar a la mujer paraguaya en toda Latinoamérica. Mira que es fuerte eso, che. Y bueno, y todo lo que dijo después sobre el Paraguay. Muy triste también estoy por el querido Papa Francisco, che. Lo vamos a extrañar, caramba. Vamos a extrañar esa bondad hacia el Paraguay, ese reconocimiento al Paraguay, ese cariño que nos tenía, aún siendo argentino. Pero también hay que destacar, por ser argentino, nos distinguió de esa manera. Porque si hubiera sido otra nacionalidad, no creo, querido. Un grande el Papa Francisco, un grande. Brillante la entrevista que le hiciste, brillante, me encantó. Bueno, son pensamientos tanto del general Carlos Jara, en este caso, como de mucha gente que también se siente tocada, se siente muy triste por el deceso de un gran papa. 12 años estuvo ahí en vigencia desde el Vaticano, el primer papa latinoamericano, el primer papa latinoamericano. Y tenemos también aquí las primeras imágenes del Papa Francisco en el féretro, en su féretro, imágenes difundidas por el propio Vaticano. Ahí podemos observar ya al Papa Francisco en el féretro, un sencillo cajón de madera, como él solicitó, que está en la capilla de la que fue su residencia, la Casa Santa Marta. El Papa Francisco descansa sobre un féretro de madera forrado de terciopelo rojo, con una casulla púrpura y una mitra blanca, y en las manos lleva un rosario. Bueno, y el funeral del Papa Francisco será el sábado 26 en la Plaza
de San Pedro. Hay una película que deben de, ayer yo insistí con esto, que deben de verla, no sé si la vieron ya, El Cónclave. El cónclave. El Cónclave, porque ahí se muestra todos los intríngulis que se gestan detrás, en el mundo purpurado, detrás de una gran responsabilidad, Que es la elección del Papa. Elegir a un nuevo Papa. También hay otra película llamada Habemus Papas, que es muy linda también, producida por la RAI, Radio y Televisión Italiana, con una factura excepcional. Ahí están sellando justamente la habitación del Papa, el Papa del que se habla en el cónclave, y también hicieron lo propio acá con la habitación del Papa Francisco. Hicieron allá en Roma en estas últimas horas el sellar. ¿Vos sabés el significado de eso? No sé el significado, desconozco. Para que nadie pueda entrar ahí o bueno, ese tipo de cosas uno se imagina, ¿verdad? Pero ¿qué es un cónclave? Sí, ¿qué es un cónclave? Porque ahora hay 138 posibles papas. Sí, entre los cardenales. Sí, son 138. ¿Qué es un cónclave? Claves del hermético rito de elección de los papas. La muerte del Papa Francisco, ayer lunes, a la edad de 88 años, deja a la Iglesia Católica en sede vacante, entre comillas, un periodo excepcional que concluirá con la celebración de un antiguo y ceremonioso ritual para buscar un sucesor, el cónclave, del latín cum clave, bajo llave. Se trata de una reunión en la que los cardenales menores de 80 años se reúnen en la Capilla Sixtina a puerta estrictamente cerrada para elegir un sucesor al difunto y no volverán a la libertad, entre comillas, hasta completar su misión. La sede vacante, entre comillas, sigue un ritual claramente estipulado en el que nada se ha de innovar, según obliga el derecho canónico. Y hay claves así de una ceremonia centenaria y hermética, como son los preparativos, el aislamiento, los cardenales electores, el modo de votación, las papeletas, el recuento, las fumatas, y si uno acepta o si acepta el que, porque en esa película vemos papas, como que le preguntaron a un papa que fue el más votado, a un cardenal que fue el más votado para ser papa, si él quería oficializar ese rol, digamos. Y como que tardaba mucho en responder, y después se le insistía y se anunció a la multitud de la plaza de San Pedro que ya se tenía un papa, y no paraban los aplausos y ese tipo de cosas y las ovaciones. Pero cuando antes de pronunciar el nombre de este nuevo papa, se escuchó desde adentro un grito muy fuerte, como que se arrepintió este señor de aceptar tamaña responsabilidad, y empezó a correr por todo el Vaticano como para digamos desaparecer o no hacerse notar al público y ese tipo de cosas. Una cuestión psicológica interna muy interesante, porque eso podría suceder también, habrá sucedido y podría suceder, ¿verdad? Porque es tan grande la responsabilidad de ser
un papa. Uno no se imagina lo que es ser un papa. Y es el patriarca de todos los católicos. Sí, pero La no es dimensión, solamente la todo dimensión eso, que sino- tiene, la dimensión que tiene el Vaticano Claro, es terrible. El claro. poder que No, tiene la no, religión es claro. Bueno, a nivel mundial, indudablemente tiene muchísima influencia y necesita una persona que realmente pueda manejar todo eso y sobrellevar sobre su espalda lo que significa ser el Papa, ser el representante de Dios para los cristianos acá en la tierra. Para y los también católicos. jefe de Estado Claro. de una patria, digamos, como el Vaticano, Claro. que es pequeña, pero es tan importante, Importantísimo, influyente, súper influyente. que también tiene sus cánones Claro. políticos Así mismo, respecto a los países del mundo. Así mismo. Entonces, todo un, Dios mío, ¿cómo Y se ahora- lleva eso? No eh? solamente ahora, aparte la asunción del Papa Francisco es realmente sui generis, porque acordate que el ex Papa también, Benedicto XVI, Benedicto XVI, el alemán. Claro, estaba vivo, no había muerto. Renunció al papado justamente porque él decía que Después de 6 años, creo que no o estaba en 7 años. condiciones de salud para poder asumir semejante Responsabilidad, responsabilidad y sí. no le daba físicamente el cuerpo ya para poder actuar en todas las esferas, ¿verdad? La asunción del Papa Francisco fue una excepción dentro de la Iglesia Católica, porque generalmente el Papa está hasta el final de sus días reinando como Papa acá en la tierra. Bueno, Y ahora hay también una pausa en el Vaticano porque está sin Papa el Vaticano. sí, claro. Entonces hay una persona que representa en este momento hasta que asuma el nuevo Papa. Hay un cardenal que se llama Kevin Farrell, Sí, muy que bien. es de origen irlandés, tiene 77 años. Es una persona muy querida dentro de la esfera del Vaticano. Que es El carmalengo El carmalengo, de la Santa Iglesia Romana. así mismo. Hasta Él es el que está aparezca está manejando en este momento todo lo que es la estructura del Vaticano. como un canciller. Como sería. viene a ser como una especie de primer ministro en este momento. más que secretario canciller. de Estado. No sé que sí, primer ministro. Bueno, y después se le consulta a aquel cardenal que es asignado como papa si él acepta tal responsabilidad. Es está entre uno de los cánones también de todo este operativo del cónclave. Una vez un cardenal, una vez que se imponga el nombre respecto al resto de los purpurados, se le consulta al elegido: ¿aceptas tu elección canónica para sumo pontífice? De asentir, le preguntarán: ¿cómo quiere ser usted llamado? También. Sí, también, y sí. después se anuncia Habemus Papa, el famoso Habemus Papa, a Con las el miles humo blanco. Claro, las miles de personas ahí en la plaza de San Pedro. El nuevo Papa soberano es llevado también enseguida a la sacristía de la Capilla Sixtina, conocida como la Sala de las Lágrimas, entre comillas, donde están siendo preparados 3 trajes pontificios de varios tamaños, dado que es imposible saber de antemano quién será el elegido. talle, claro, lógico. Si hay 138 cardenales que compiten en este caso. El último paso, será anunciar la elección al mundo de Habemus Papam. Tenemos al Papa, que es la fórmula que el protodiácono exclamará desde el balcón de la Basílica Vaticana, y el nuevo pontífice se presentará entonces al mundo e impartirá su primera bendición Urbi et Orbi. Indudablemente ¿Qué decimos? es faustuoso, impresionante el protocolo ceremonial que hay. ceremonial, es impresionante, indudablemente esa fortaleza que tiene impresiona. Bueno, y vamos al terreno nuestro. ¿Y acá cómo estamos, che? ¿Acá cómo estamos? Y estamos desde el 2019 al 2025 con 30.000 funcionarios públicos más. ¿Cómo? Desde el 2019 al 2025 estamos con 30.000 funcionarios públicos más. 30.000 y no era que se iba a achicar el Estado. No sé qué le van a achicar esto. Tienen que agrandar el Estado, por lo que veo. No achicar.
30.000 nuevos funcionarios. Así, 30.000. Desde el año 2019 al 2025 tenemos en la plantilla de funcionarios públicos 30.000 personas más. Pero es terrible eso. Es una cosa de loco. ¿Y el significado monetario? Y el significado monetario está en el presupuesto General de gastos de la nación. Exacto, ahí refleja, ¿verdad? Las reformas están muy lejos de ser reformas, prácticamente no. Al final todo lo que se dijo no se empezó. Se desdijo. No se empezó todavía nada. A lo mejor en el curso de lo que va todavía de los 3 años siguientes hay algunas reformas que hagan que el Estado sea más eficiente, ¿verdad? Porque indudablemente que este es un Estado ineficiente en todos los aspectos. En todos los aspectos. En todos los aspectos, sobre todo en los aspectos más sensibles que son la educación y la salud. He visto ayer de vuelta que una ambulancia que trasladaba a un enfermo de un lugar a otro, iba a Villarrica, para eso venía de Villarrica a Asunción, ya había sido trasladado a otra ambulancia, y la ambulancia donde fue trasladado quedó otra vez por el camino. Así, el enfermo. El enfermo con la ambulancia, los dos quedan por el camino. Sí, no, ya sé, pero el enfermo ya, en la primera que iba en la primera ambulancia, sí, se lo pasó a una segunda. Así mismo, y esa quedó también por el camino. Quedó por el camino. Quedó por el camino. Esas cosas no tienen que ocurrir. Yo no sé es que no es que fabrican ambulancias ahí en Itaipú. No, y todas las cosas que se han regalado. Porque en Itaipú fabrican ambulancias. Y sí, fabrican ambulancias también. Cada tanto, cada 2 o 3 meses. Cada rato hay donaciones de Itaipú, de Yacyretá mismo también hay donaciones. Lo que yo quiero saber es que, como dije la otra vez. ¿Quién controla? No, ¿por qué no hacen un inventario del parque sanitario, de todo lo que tenemos en salud pública, de ambulancia, de lo que pasó en la pandemia? Y eso lo hacen porque entonces van a quedar en evidencia. Bueno, pero la evidencia está ahora mismo que no funciona. Eso tienen que tercerizar todo. No hay otra forma. El Estado no tiene esa capacidad de poder manejar eso. Compran las ambulancias y después no se le hace mantenimiento, y por supuesto que explotan a los 2 años y medio. Sin mantenimiento explota el vehículo. Sencillo es el tema. Bueno, y mientras el Banco Central del Paraguay alza la proyección del PIB, hay una consultora que advierte sobre riesgos. Yo te voy a dar un solo dato. Eso es lo que quiero que me en los últimos 5 años, la comparación de la suba del dólar entre Brasil y Paraguay, Brasil tuvo menos alza del dólar que el Paraguay en los últimos 5 años. Increíble. En Brasil, en Paraguay tuvo una depreciación del guaraní del 17% en 5 años. Y Brasil tuvo una depreciación del real en 5 años de 14.5%. Brasil tuvo menor depreciación con respecto de su moneda con respecto al dólar, ¿verdad? Indudablemente, por eso que los brasileños siguen viniendo acá a Paraguay, porque les sigue siendo rentable la compra en Paraguay, sobre todo en la zona Ciudad del Este, la parte electrónica, porque el real está fortalecido con respecto al dólar, sigue fortalecido. Y ayer hubo indudablemente una turbulencia de vuelta en los mercados, todos los mercados a la baja, con entre 1.5 y 2% a la baja. El dólar se debilitó también. ¿Y por qué? ¿Por esto del...? No, hay una pelea entre el presidente de la Reserva Federal y el presidente de los Estados Unidos. Sí. Hay un encono. Un encono entre ellos, entonces hace que esté todavía más conflictuado el mercado, porque el Colin Powell, Colin Powell, que es la cabeza. La cabeza está en contra de la Reserva Federal. No, está en contra de la política monetaria de Trump. Él dice que lo que quiere aplicar Trump no es factible todavía. Entonces hay una discrepancia entre ellos y la posibilidad de que Trump quiere hacerle un juicio político y echarlo antes que termine su mandato. Entonces eso crea un tumulto dentro del caos total. Bueno, del mercado mundial. Y hay una consulta: ¿puede Donald Trump despedir al presidente de la Reserva Federal? No puede. Jeremy Powell. No puede. Tiene que hacer a través de un juicio político únicamente. Ah, ¿sí? Claro, porque él tiene un mandato del poder legislativo, no del presidente de la República. O sea que no puede. Bueno, el líder de Estados Unidos quiere que la FED, la Reserva Federal, baje los tipos de interés, y Powell termina su mandato en el 2026, antes de las elecciones legislativas. La capacidad del presidente para despedir está bloqueada
por el Supremo. Así mismo. O sea, no tiene fuerza para no tiene fuerza justamente. Jeremy Powell. Sí, no tiene fuerza justamente para que haya equidad de poderes, porque la política monetaria no puede ser manejada por capricho. Pero Donald Trump tiene un plan que ya expliqué la otra vez acá, es que justamente que bajen las tasas de interés y crear un caos dentro del mercado. A propósito, adrede. Indudablemente adrede, porque lo que va a hacer eso es que generalmente hay dos cosas muy importantes. Van a bajar las tasas de interés porque la gente se va a refugiar en otros activos como el oro, en fin, y otras cosas, porque el mercado está muy, muy volátil. Entonces, ¿qué van a hacer? Los bonos del Tesoro también americano van a bajar de rendimiento. Y al bajar de rendimiento, los bonos del Tesoro americano bajan las tasas de interés. Entonces, eso también le aliviana la carga al Estado americano, porque la deuda del Estado americano es trillonaria, no es billonaria, trillonaria. Eso va a hacer que le sea más barata la deuda. Y también va a hacer que también la economía se mueva más, porque al bajar las tasas de interés la gente va a tener de vuelta capacidad para poder adquirir más crédito, para pagar menos por las hipotecas que tienen, para pagar menos por las tasas de interés, los leasing que tienen. Va a hacer que se dinamice más la economía, y también con un dólar menos fortalecido va a hacer que el dólar, la exportación americana, sea más competitiva. Así, che. Claro. Y estos son los que están litigando ahí. No, este es el que, no es Colin Powell, pero este es el que era. Este es Colin Powell, no es Jeremy Powell. Jeremy Powell es el de la Reserva Federal. Claro, es el no nuevo. Me equivoqué el nombre. Tiene el mismo apellido. No, tiene el mismo apellido, sí, me parece. Parecido. Bueno, acá, vos sabés que el sábado fue el Día Internacional del Indígena, o del Indígena Americano, fue el sábado. De los pueblos, ¿cómo se llaman? Los originales. Los pueblos originarios. El indígena americano, el Día Internacional del Indígena Americano, oficialmente así se llama, y esto se conmemoró el sábado pasado. Ayer estuvo Marcelo Bogado y hablamos sobre eso, que es antropólogo, muy entendido, este joven, este señor, y bueno, yo le dije, ¿y quién tiene que manejar esto a favor de nuestros indígenas? El INDI, le dije, porque el INDI es un sálvese quien pueda. No existe eso. O si no, hay que ir o si no, vamos a ver a los indígenas ahí en la avenida Artigas. Pero nuevamente. Siempre están en la calle, pobrecitos. Y ahora, al parecer, mendigando. Como conmemoración del Día del Indio Americano, los indígenas se instalan nuevamente frente al INDI y se bloquea la avenida Artigas. ¿Qué te parece? Constantemente no funciona, indudablemente. ¿Por qué no funciona? El INDI es una institución que no funciona porque el esquema del Estado paraguayo hace años que no tiene una trayectoria definida. Esa es la realidad. Acá hay proyectos. ¿Cómo se empieza a solucionar eso? Hay solamente proyectos políticos, no hay proyectos de Estado. La gente solamente que maneja el Estado se ciñe en la política, no los proyectos de Estado que atañen a la ciudadanía paraguaya. Esa es la realidad. Hace décadas, no es solamente de ahora, hace décadas. Si tenemos 30.000 funcionarios públicos más del año 2019 al 2025, te podés imaginar en los otros sectores ¿cómo funciona? No funciona absolutamente. Estamos cargados de personas de las cuales la mayoría son ineficientes y no dan resultados a la ciudadanía. Está a la vista, no es que lo digo yo. Dicen los diarios todos los días en tapa de diario. Y la gente también. O sea, los medios, sí. Los medios. Y la gente también se queja que no funcionan las dos cosas fundamentales. Salud y educación no funcionan. Me fui el Viernes Santo a San Bernardino por la ruta esa que va a Luque Samber. ¿Qué tal, che? Y no sé cómo van a hacer para la ampliación, porque la gente construyó hasta sobre la vereda de la ruta construyó. No sé cómo van a hacer para ampliar eso en doble carril. Van a tener que echar todas las casas que están por ahí. Vuelve el asunto del Metrobús, entonces. Y peor que el Metrobús, porque esto no sé cuántos kilómetros son. Están construidas, no hay banquina. Prácticamente no hay banquina en la ruta. Es un peligro mortal esa ruta. Bueno, y el presidente del INDI es el general Juan Ramón Venegas. ¿Qué te parece? Yo no sé por qué no ponen a un antropólogo ahí como
presidente del INDI, una persona que Entienda. entienda el mecanismo y entienda la realidad de esta gente, porque no puede ser que en 30 años nosotros no podamos organizar una población. Salir del paso. No, una población de los pueblos originarios, que no sé cuántas personas son, no sé si son 100.000. No, 140.000. 140.000 personas. Y yo le propuse ayer una vez más No crear puedo. un pueblo Vos indígena. dijiste un pueblo como ahí en Estados Unidos, ahí en Claro. Canadá también. Y en México. En México también. Bueno, hay 1.950 millones de dólares. He visto que se van a tener que aprobar en el Senado para créditos. Gastos sociales de Itaipú. 1.950 millones de dólares. Itaipú tiene 1.950 millones ¿en de cuánto dólares tiempo? ¿En que cuánto serán tiempo? para gastos sociales. Pero ¿en cuánto Te tiempo? podés imaginar. ¿En cuánto Y la tiempo? contracara a los indígenas que se instalan frente al INDI porque nadie les hace caso y se bloquea la avenida Artigas. ¿Qué te parece? Yo lo que quiero saber es exactamente la disponibilidad que tiene este ¿Quién año. maneja este país, Mario Peña? ¿Quién maneja este Sí, país? cada uno maneja. Porque parece que No, pero yo lo que quiero saber. las cabezas de la medusa, las serpientes de las medusas están cada vez más viperinas, parece. Yo creo que hay cada vez más cabezas de medusa que el asunto. No Ay, hay si una vos sola me- cabeza. si vos Entonces, me decís que ese es un problema. Aumentaron 30.000. Y 30.000 funcionarios públicos más desde el año 2019 al 2025. Una locura. Una cosa que no tiene sentido. Aparte, Sí. este es un estado indudablemente. Ahí está la cabeza del Estado, ahí está. Sí. Medusa. Los últimos 30 años, indudablemente que. ¿Quién era Medusa, che? Medusa es A ver. una historia griega, me parece que es. No se te escucha porque hablas fuera del micrófono. No, lo que pasa es que el micrófono está direccionado. No. En la mitología griega, Medusa era una suerte de guardiana protectora. Era una de las 3 gorgonas. Medusa es generalmente descrita como una mujer con serpientes vivas en lugar de cabello. Y su apariencia era tan horrible que cualquiera que la miraba se convertía en piedra. Qué Medusa y sus hermanas górgonas, Euriale y Esteno, eran usualmente descritas como hijas de Forcis y Ceto. De las 3, solo Medusa era mortal. Pero estos griegos eran maravillosos en ese aspecto. Qué bárbaro. La mitología griega es Y maravillosa. fue decapitada Medusa, decapitada Y bueno, por el héroe griego Perseo, quien luego usó su cabeza, que conservaba su capacidad de petrificar a los espectadores como arma. ¿Qué te parece? Acá no creo que se conviertan en piedra los senadores ni los diputados, porque son piedras. Son son tan duros que no piensan. No piensan. No creo que se conviertan en piedra. O sea, están hechos de piedra los senadores y los diputados acá en el Paraguay. O sea, Hace mucho no le tiempo. late el corazón. No. Indudablemente que. Y estos 30.000 funcionarios más, digamos. Y no sé qué estarán ¿Qué van a haciendo, hacer? no sé qué estarán haciendo los 30.000 nuevos funcionarios más dentro del esquema del Estado, un Estado pesado, un Estado que no cumple con sus funciones. Esa es la realidad nuestra hasta hoy en día, y tenemos una serie de problemas en los próximos 7, 8 años que hay que empezar a encarar ahora. Yeuma, a ver, Sí, ¿cuáles serán esos El problemas? principal problema es que vamos a perder ya nuestro famoso demo energético. El exceso de energía ya se va a acabar en 7, 8 años con el crecimiento que tenemos hoy en día en consumo. En 7, 8 años nosotros en horario de punta vamos a quedar prácticamente sin potencia ya para poder abastecer todo lo que necesitamos en los próximos 7 años. Indudablemente que hay que hacer una reestructuración, pero ya, porque no podemos esperar. Por Esa es eso la realidad. seguramente se contrataron a 30.000 Sí, seguramente. cerebros iluminados. Seguramente. ¿No te parece? Sí, nunca me voy a olvidar de la famosa célebre comisión de los notables para Itaipú, que eran Sí. 47 tipos Sí. que se decían que iban a analizar el tratado para poder negociar con los brasileños. Imagínate que 2 no se pueden poner de acuerdo en lo que debe ser 47. No, una Bueno, locura total. Por su parte, Itaipú perdió 209 millones de dólares
el año pasado, en el 2024, por devaluación del real, según un informe. ¿Vos estás al tanto de esto? Y sí, el real se devaluó en el año pasado, en un momento sí tuvo una devaluación muy fuerte, llegó a 0.5 reales por dólar, pero no solamente por eso, también Itaipú dejó de recibir menos dinero por la crisis hídrica también. Dos cosas también, ¿verdad? Entonces generó menos energía. Pero nuestro problema no es solamente Itaipú, Bruno. Acá nuestro problema es fundamental, que yo vengo insistiendo hace tiempo, que son dos cosas que se tienen totalmente abandonadas. Transporte. El transporte ni hablar luego ya, eso ni hablar porque tuvo... Salud y educación. El transporte tuvo, no sé, leí la otra vez, tuvo 500% de aumento de subsidios en los últimos 15, 20 años. Podés imaginar. 500%. Y cambió, mejoró el transporte. No mejoró absolutamente nada. No sé para qué subsidian, no sé por qué no le dan esa plata a los pasajeros. O a los indígenas. O a los indígenas, y que se solucionen sus problemas. Realmente, no puedo entender hasta hoy en día cómo eso continúa, ¿verdad? Es un negocio de los muchachos, indudablemente. Vos decís que hay algún negocio acá es todo business, acá es todo business. Todo es Only business, solo negocio. Only business. Esa es la realidad, porque estas noticias que solemos ver ahí en los diarios realmente son alarmantes, porque son todos los días, no es de día por medio, ahora ya es todos los días. Es decir, que cada día vos te encontrás con una sorpresa nueva. Esa es la realidad. Y a pesar de todo eso, todavía Paraguay sigue siendo un país atractivo. A pesar de todos esos problemas que tenemos, todavía seguimos siendo atractivos para la gente. Porque dentro de todo, mirando el esquema acá en Latinoamérica, Paraguay sigue siendo indudablemente un país relativamente bastante estable y con una vida un poco, digamos, tranquila, ¿verdad? Porque acá en ciertos lugares sí hay un poco de inseguridad, pero hay en otros lugares donde no se siente la inseguridad, indudablemente, dentro del esquema de lo que es la Argentina, lo que es Brasil y también lo que es Chile en este momento. Hoy es el Día de la Tierra. Y bueno, yo creo que... ¿Qué significa la tierra? Y la tierra, yo creo que los terrícolas estos están medio desorientados últimamente, ¿eh? El Día Mundial de la Tierra. Sí, nosotros, esta especie, la única especie que se autodestruye es la humana, ¿verdad? Como dijo Freud, la palabra humanidad le queda grande al ser humano. La palabra humanidad es demasiado amplia para destacarle al terrícola como humano. No tiene generalmente esas características. Es deshumano, porque tuvimos 2 guerras mundiales, tuvimos bomba atómica, ya tuvimos de todo. Nosotros vimos prácticamente toda la catástrofe en los últimos 50 o 60 años que sucedieron en el mundo. En 1970 se celebraba el primer Día de la Tierra y transcurrieron 55 años. 1970, un día como hoy. Hoy es el Día de la Tierra y el primer Día de la Tierra se originó en 1970, hace 55 años. Se inauguraba también el aeropuerto de Barajas, allá en Madrid, un día como hoy, de 1931, hace 94 años. ¿Y cómo están nuestros aeropuertos, che? No, el sistema de infraestructura en este país está totalmente... ¿Cómo? El sistema de infraestructura en este país está atrasadísimo. Nosotros estamos atrasados, che. Estamos atrasados y yo creo que con este ritmo que estamos siguiendo, no creo que adelantemos mucho en los próximos 4 o 5 años, ¿verdad? Porque es todo muy lento, es todo muy burocrático y la situación también internacional no acompaña mucho, ¿verdad? El sistema financiero está muy volátil, la gente no sabe qué hacer con Trump, indudablemente Trump tiene un plan establecido que no es, la gente piensa que Trump lo que dice porque se le ocurre, porque amanece de mal humor, porque tiene una predisposición eso para algunas cosas. Programado. Está todo programado. Estados Unidos no es un país que improvisa, por eso hace años que sigue siendo la potencia número 1 del mundo, ¿verdad? Bueno, y en el año 1500, un día como hoy es 22 de abril, en América del Sur, el navegante portugués Pedro Álvares Cabral llegó a ser el primer europeo que arribaba a las costas del actual Brasil. Y esto hace 525 años de esto, 525 años. Ayer estábamos hablando de que Brasilia, la capital actual brasileña, ya cumplió sus 65 abriles de creatividad, de fundación.
65 años de Brasilia y sigue siendo moderna Brasilia. Hipermoderna. Niemeyer, un arquitecto futurista. No terminó, no terminó la facultad de arquitectura. Así no se recibió arquitecto. Y bueno, Lucio Costa también colaboró, hizo la planificación y juntos armaron Brasilia en 4 años. No, y calcular que en 4 años él le construyó una ciudad y nosotros hace 30 años no podemos coordinar el horario de los micros. En 30 años no podemos coordinar el horario de los micros. Los brasileños en 4 años construyeron una nueva ciudad. Pero una metrópolis gigantesca, de avanzada. Nosotros en 30 años no podemos coordinar el horario de los micros. Por eso que este es un país de budistas. El tiempo no existe. No. El paraguayo es budista sin saberlo. Acá el tiempo no existe. No transcurre el tiempo. Así, che. No transcurre el tiempo. No transcurre el tiempo. No transcurre el tiempo. Bueno, ahí tenemos imágenes de Brasilia. Brasilia, 65 años de Brasilia. Hicieron una ciudad de cero. En el medio de la nada. En el medio de la nada, sí, en el centro geográfico de Brasil. Sí, que es una ciudad maravillosa. Para los arquitectos acá, por ejemplo, para Charlo, ahora cuando entre Charlo te va a decir lo que es Brasilia. Charlo Garay va a estar con nosotros en minutos, ahí está. Indudablemente que es una ciudad futurista, tiene un estilo... Pero hasta ahora sí. Es la ciudad de los autos, sí. Porque en ese momento el valor más importante se le daba al auto y así ahora mismo. La gente quiere esconder el auto, sacar la bicicleta o hacer caminata simplemente. Lo que pasa es que ya Asunción, por ejemplo, ya no da más para autos. Yo no sé ¿Sí? No sé que si se continúa la venta de autos, no sé, vamos a tener que caminar encima de los techos de los autos porque ya no es imposible. Las colas son en horarios picos terribles, no hay forma de moverse acá, no hay forma de moverse. Yo realmente me quedé, hace rato que no me iba a la ruta esa Luque Summer, me quedé impresionado el Viernes Santo cuando fui porque es una trampa mortal y la gente no respeta la doble raya, pasa en cualquier lado, bueno, te pasan. Tocaste un punto porque se anunció con bombos y platillos. No había un solo policía caminero. No, bueno, pero se anunció con bombos y platillos que se exoneraba el cobro de peajes por la Semana Santa, sí, pero había sido que era un día nomás. Claro, yo pensaba que era los a nosotros jueves, viernes, sábado y domingo. No, a nosotros no ocurrió la misma cosa. Dijeron, lo que pasa es que ellos hicieron muy bien porque a la vuelta, con toda la cantidad de autos que estaban volviendo, si se iba a cobrar el peaje, no iban a llegar nunca a Asunción, iban a quedar todo, iba a una cola, iba a empezar en Ciudad del Este la cola. Entonces ellos eliminaron el peaje por un día para que el tráfico sea más fluido, ¿verdad? Con muy buen criterio para seguir cobrando los otros días. Sí, pero ¿por qué no hacen una pausa en el cobro y como un regalo de Pascuas a la ciudadanía? Pero hay que mantener 330.000 funcionarios públicos, Bruno. Y 30 más todavía. No, me parece que en total ya son 330.000 ya. No, para mí que es más. ¿Es más, digo? Sí, claro. Bueno, querido Mario Luis, muchas gracias. Hoy es el Día de la Tierra, Hay que celebrar realmente el Día de la Tierra porque gracias a la Tierra estamos acá todavía nosotros. Estamos parados todavía. Estamos parados, ¿no? Y comemos todos los días y todo. Así. Respiramos. La gente que puede comer. Sí, bueno. Porque hay gente que no pero puede. acá no hay problema si estamos con el hambre cero. Está todo solucionado ya. Hambre cero. Hambre cero, sí, el paraguayo. Los mendigos son gordos y la comida no hay hambre. Acá en el Paraguay y los hambre mendigos, cero, por eso te digo, no tiene que haber hambre. No hay hambre. Si vos te vas a la calle, acá en el Paraguay los mendigos son gordos y la comida está en la calle, no hay mendigos flacos acá en el Paraguay. Entonces el hambre cero es un programa que se inventó al cohete, si no hay gente desnutrida acá en este país. Fíjate acá en la calle, fíjate acá, andate a la calle, a la gente que vende ahí las cosas, son todos gordos, no hay flacos.